Bien, a ver, entonces les decía que les quedó una función P sub B, P sub 0, B sub 0 sobre V, más dos tercios de, era la masa por la gravedad sobre el volumen por el área, me parece, acá por V menos B sub 0. era V menos delta V, ¿no? Menos B sub 0. Ah, menos B sub 0. Ajá. Y sobre, N, R y T sub 0. perdón, R, N y T sub 0. ya. A esto, ¿dónde? B sub 0 por B sub 0. Sí, falta presión. La presión inicial con la... Esto. Arriba, el numerador falta el. Ah, ya, ya. También se multiplica por B sub 0. Ya. Ajá. Eso. B sub 0 con B sub 0 no es lo mismo que... Espérame un ratito. Sí, luego me preguntas. Sí. A ver. Estoy aquí. No le hagamos caso. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, me queda una función de V. ¿Sí? Bien. Esta función de V es similar a una función exponencial, ¿sí? Que, si ustedes recuerdan, tiene esta forma. ¿Ya? El proceso que nosotros hicimos ayer era un proceso adiabático. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con los procesos adiabáticos? Son inversamente proporcionales. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Mientras más presión, menor volumen. Mientras menor volumen, mayor presión. Por ende, tiene esta forma decreciente, ¿no? A esto, ustedes pueden decir que esto equivale a un presión, volumen por un gamma. Tal que si gamma es 1 menos el calor específico. Entonces a mí lo que me queda es que P sub 0 por V sub 0 elevado a la gamma es igual a P por V a la gamma. ¿Sí? Entonces, yo les decía, esto es un proceso adiabático, ¿no? ¿Cómo yo reconozco que es un proceso adiabático? Porque el flujo de calor es igual a cero. ¿Cuándo tenemos un flujo de calor igual a cero? Cuando el proceso tiene aislamiento térmico. O sea, no existe intercambio de energía desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo aquí es que la presión va a ser igual a P sub 0 por V sub 0 a la gamma sobre el volumen a la gamma. ¿Sí? Nosotros integramos esto el trabajo que hace el sistema va a ser el trabajo desde el volumen inicial hasta el volumen final de la presión inicial por el volumen inicial a la gamma sobre V a la gamma. ¿Ya? Si gamma es mayor que 0, eso es importante.
En el caso de un gas monoatómico, gamma es 3 medios. En el caso de un gas diatómico, 5 medios. O sea, guarda relación directa con el calor específico. Ya vamos a ver cómo. Entonces, integramos eso. Me salen de ahí constantes. Y me quedaría que el trabajo va a ser igual a P sub 0, V sub 0 a la gamma, por V a la gamma menos 1, perdón, más 1, entre V sub 0 y V final. ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Menos gamma más 1. Ah, sí, tienes toda la razón, perdón. Y eso sobre 1 menos gamma, ¿no? Perdón, ahí puse alfa. Ya. Entonces, el trabajo vendría a ser a la presión inicial por volumen inicial a la gamma sobre 1 menos gamma por 1 sobre el volumen final a la 1 menos gamma menos 1 sobre el volumen inicial de 1 menos gamma. ¿Ya? Ese es el trabajo. Esto en joules, obviamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Perdón. Para gases monotómicos. Tiene ahí la velocidad. ¿Cuál velocidad? Lo que ponen Volumen. Lo que ponen ahí es 1 sobre volumen final. Es lambda, perdón, gamma menos. 1 menos gamma. Y el otro es, sino que esto no puede ser 1 menos gamma, ¿no? Ya. Aquí está abajo no sería, vamos, yo. Porque menos damos porque está arriba. No, porque está. No. Ah, sí, tienes toda la razón. Sería... Porque está arriba y pero si baja. No, sí está bien. No, sí está bien. No. No, es solo uno. Claro, ahí tienes toda la razón. Sí. Sería... Uno más grande. Más gamma. Sí, uno más gamma. Gamma más 1. Sí. Sí, Ah, no, sí está bien. Es arriba, claro. pero el de... Tienes que estar. Sí, tienes toda la razón. Sí, aquí está. Aquí está bien. Por si no es gamma de menos uno. Sí, es lo mismo. Está bien, ahí está. El volumen final a la gamma más 1. A la gamma menos 1, perdón. Que le bajas de Sí. esto, se le comunica Claro. para abajo. Es menos uno. Aquí es gamma menos 1. Ajá. Sí. Gamma menos uno. Ya. Ahí sí, perdón. Ya. Gracias por la corrección. Entonces, ese sería el trabajo realizado por un proceso adiabático.
Ahora, si aplicamos el principio de conservación del momento, el principio de conservación de la energía, la variación del calor va a ser igual al trabajo realizado. En este caso, el sistema realiza un trabajo. ¿Cómo yo veo el signo del trabajo? Depende de si es que aumenta el volumen, el sistema hace el trabajo. Si es que disminuye el volumen, se hace un trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Entonces, en este caso el sistema está haciendo un trabajo, por ende es un trabajo con signo negativo, ¿sí? Más la variación de la energía, que es 3 medios de NR por la variación de la temperatura. Sí, entonces, si decimos que pongamos esta es la ecuación número 1. Vamos de acá, la ecuación número 2, acá tengamos la ecuación número 3. Entonces, esto me quedaría igual a P sub 0 por B sub 0 a la gamma sobre 1 menos gamma por 1 sobre B, el volumen final, a la gamma menos 1 menos 1 sobre el volumen inicial a la gamma menos 1. Más de hecho, perdón, aquí cambiémosle, se me daría volumen inicial, volumen final, para que cambie de signo, ¿no? Más 3 medios de NR por delta T, ¿sí? Pero como la variación del calor es igual a 0, esto es igual a 0. En conclusión, la variación de la temperatura para un proceso diabático va a ser igual a 2/3 de NR por la presión inicial, por el volumen inicial, elevado a la gamma, por 1 sobre B sub 0 a la gamma menos 1, menos 1 sobre el volumen final a la gamma menos 1. ¿Sí? Esa es la ecuación para calcular la variación de la temperatura en un proceso adiabático. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Bien. Ahora, veamos, ¿qué es un proceso isotérmico? Empezamos más bien con un isobárico. ¿Ya? Entonces, en un proceso isobárico La presión es constante, pero... tenemos este gráfico. Ajá. La presión es constante. El trabajo es que el área bajo el diagrama de estado. Eso es civil. Si es isobárico, recuerden cómo yo me puedo recordar con isobárico, isocórico, isotérmico. Isobárico, por ejemplo, los bares, que es la unidad de la presión. Entonces, con eso ya puedo decir isobárico, iso significa igual, ¿sí? Entonces significaría presión constante. Entonces significa que el gráfico va a tener una presión constante y va a estar en volumen inicial y volumen final. ¿Cuál es el trabajo de eso? Sencillísimo, el área de ese cuadrado. ¿Cuál es el área de ese cuadrado? La altura por
por la base. Entonces es la presión por la variación de volumen. ¿Sí? Ese sería el trabajo. Apliquemos el principio de conservación de la energía. Me quedaría que la variación del calor es igual al trabajo más la variación de la energía, ¿no? La variación de la energía siempre le vamos a mantener así. Entonces, pero utilizo la ecuación de los gases ideales. ¿Y qué me pasa? ¿Qué pasa ahí? Se eliminan las presiones. Por ende me queda que el volumen inicial sobre la temperatura inicial sobre el volumen final por la temperatura final lo puedo expresar en esta forma. ¿Sí? Ahora, la variación del calor sería presión por la variación del volumen más 2/3 de NR por la temperatura inicial por el volumen inicial por el volumen final. Y aquí sí aplicamos el concepto, la definición de calor que vimos, que dice que la variación de calor es la masa por el calor específico a presión constante, porque aquí tenemos presión constante. ¿Sí? El calor específico a presión constante por la variación de temperatura. ¿Sí? Entonces, no voy a volver a reemplazo de nuevo la variación de temperatura. ¿Para qué? Para luego pasarle el término que está en el medio a la derecha. ¿Sí? Y ya me va a quedar ahí el calor específico. ¿Sí? Y después de eso me queda que el calor específico es 3/2 de NRM menos la presión por la variación del volumen sobre M por la variación de la temperatura. ¿Sí? Ese es el calor específico a presión constante. Ahora vamos a hacer lo mismo para calcular el calor específico a volumen constante. Entonces, ¿ahí qué tendría que ser? Un proceso isocórico. El proceso isocórico es aquel en el cual el volumen permanece constante. ¿Ah? De Cori, no sé. Isocórico, no sé. De latín, no sé, debe de venir de algún lado de latín. Veamos. Ahora tenemos la variación de la energía. A ver, primero veamos esto. Este es un proceso isocórico, ¿no? Ahí el trabajo en un proceso isocórico es sencillísimo. 0, porque es el área bajo la curva. Entonces, esa curva tiene área 0, ¿no? Entonces, yo aplico el principio de conservación de la energía. Entonces me va a quedar que básicamente la variación del calor, se me va el trabajo, es igual a la variación de la energía interna. ¿Sí? Que viene a ser básicamente esta ecuación 4. ¿No es cierto? Y aplico la definición de calor, que dice que la variación del calor es la masa por el calor específico a volumen constante, ahora porque tenemos un proceso isocórico, por la variación de temperatura. Se me va la variación de temperatura a la derecha y del centro, y me queda que el calor específico es igual a 3/2 de NR, donde N es N por el peso molecular es la masa, ¿no? ¿Ya? El número de moles por el peso molecular es la masa. Entonces yo reemplazo y me queda que básicamente el calor específico a volumen constante es 3/2 de R sobre el peso molecular. ¿Sí?
Preguntas, chicos. Bueno, esto ya es una aplicación de ya las leyes de la termodinámica. Y una cuestión, he estado confundido, ¿no? A ver, la ley cero es el flujo de calor, ¿no es cierto? La dirección del flujo de calor, ¿sí? Fluye del más frío al del más caliente al más frío. De ahí, la ley 1 es la equivalencia del trabajo a energía, a calor, ¿ya? No, sí está bien. Y la segunda ley es la ley de el principio de conservación de la energía. Y de ahí viene la tercera ley o ley de la entropía. ¿Sí? Eso vamos a ver mañana. ¿Ya? Ahora, la entropía no puede... Sí, porque la entropía es la pérdida de... No, la entropía no puede permanecer... Sí, no puede disminuir. Ajá, Siempre o sea tiende que- a aumentar. Ajá, y que no se puede regresar, por ejemplo, de un proceso a un Pero ya vamos a ver mañana, eso sucede solo en sistemas macro. Cuando hablamos, esa es una de las consecuencias de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica la entropía permanece constante. Por eso, a nivel micro hay como viajar en el tiempo. A nivel macro, no. Debemos hacer. Ya. 3 metros. Bien. Ahora, luego vamos a ver el proceso isotérmico y vamos a ir a ver el ciclo de Carnot. Pero vamos a hacer ahorita un paréntesis y vamos ahora sí a ver la ecuación de Cauchy. Entonces, en la ecuación de Cauchy empezamos planteando el ejercicio, ¿no? Entonces, planteando el ejercicio, lo que tenemos es un tubo o un alambre o una sección, ¿cómo se dice? Cilíndrica, donde le ponemos en un extremo una fuente de calor y el flujo de calor se mueve de izquierda a derecha en este caso. ¿Sí? Entonces nosotros queremos saber cómo se mueve esto. Nosotros hicimos una aproximación utilizando la ley de Pascal, ¿no es cierto? Y veíamos que tiende a disminuir exponencialmente. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a comprobar ahorita. ¿Sí? Entonces, planteamos diciendo que, obviamente, la velocidad de propagación del calor es inversamente proporcional al área transversal. ¿Sí? Aquí me he equivocado. ¿Ya? Entonces me queda que la velocidad de propagación es igual a la conductividad dividido para el área transversal. ¿Ya? Planteamos ahí la ecuación número 1. Y vamos a definir que la variación de temperatura, vamos a decir que es una función U. En el anterior caso decíamos que U era la función de onda. En este caso es la variación de temperatura con respecto a la posición en X y al tiempo. ¿Sí? La masa es igual a la densidad por el área y por el desplazamiento en X. ¿Sí? Sí, la masa. Igual planteamos en 3 la definición de calor, ¿no? Que ya no sabemos de memoria. Y me quedaría la ecuación número 4. La ecuación número 4, que es básicamente la rapidez, la velocidad de propagación del calor por el área transversal, es igual a la constante K. Y voy a multiplicar 4 por 3, ¿no? Entonces me queda la ecuación número 5.
en donde la velocidad de propagación es la derivada de x con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Reemplazo la derivada con respecto al tiempo, y como yo tengo ahí diferenciales, paso la diferencial de x a la derecha y me quedo ahí con el diferencial de tiempo, y me va a quedar la ecuación número 6, que me dice que la derivada parcial de el calor con respecto al tiempo es igual a unas constantes por la variación de temperatura con respecto a x. Esto ya se conoce como la ecuación de transporte por conducción, ¿sí? Es la ecuación de transporte por conducción. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Yo ya les digo, ustedes como ingenieros, los que estudian ingeniería mecánica, luego van a manejar la ecuación de transporte por conducción o por convección. Por convección se llama de difusión, ¿ya? Y bueno, ahora, la ecuación eh, 3 le voy a derivar con respecto al tiempo. Derivo la ecuación 3 con respecto al tiempo y me queda esto, ¿no es cierto? De hecho pueden olvidarse de aquí, pues simplemente estoy poniendo la masa, ¿ya? Entonces aquí me quedaría la masa por el calor específico por la temperatura con respecto al tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto sería la ecuación número 7. ¿Sí? Y esta es simplemente acomodando la ecuación número 6, ¿no? La estoy acomodando. Ahora, tengo 7 y tengo 8. Con esto yo ya puedo despejar. En lugar de poner Q de T, le puedo dejar todo en función de la temperatura, ¿sí? Entonces reemplazo la 7 es igual a 8, ¿cierto? 7 es igual a 8. Entonces paso a esta parte de acá. Entonces me queda densidad por el área, por por calor específico, por la derivada, el desplazamiento en X, por la masa, por el área, por el calor específico. Se me va el calor específico, se me va, lo cual es bueno porque nosotros ahorita ya no estamos trabajando, no necesitamos estar hablando ni de presión, ni de volumen, ni de nada, ¿sí? Estamos hablando básicamente de condiciones geométricas del cuerpo. Entonces me queda en función de la masa, del área, de la conductividad. Y como me queda ahí un diferencial de X, ese diferencial de X pasa al otro lado, y como tenemos ahí un diferencial de U con respecto a X, eso se convierte en una derivada segunda, ¿sí? Y ya me queda la ecuación de Cauchy, que es esta de acá, donde todas esas, la conductividad, la masa, el área al cuadrado y la densidad, todo eso lo voy a llamar kappa, y es la constante de difusión del calor, ¿sí? Esa es la constante de difusión por conducción, se conoce. Porque hay diferentes tipos de conducción, eso les digo, hay difusión por conducción, por radiación y por convección. Entonces por el momento solo vamos a ver por conducción. Por convección ya viene a ser la ecuación de difusión. Esa es una ecuación bastante compleja, que básicamente es lo que ustedes van a ver en teoría de transporte. Me parece que hay. No sé si los mecánicos tienen esa materia en general. ¿Aquí hay algún mecánico? ¿No han visto en el pensum si hay alguna que diga teoría de transporte? O puede ser termodinámica 2. Termodinámica. Puede ser, pero en general la teoría de transporte ya ve la ecuación por convección,
básicamente. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué les sirve a ustedes? Ver cómo es el transporte de calor dentro de la gasolina, por ejemplo. ¿Sí? También a los astrofísicos nos sirven mucho porque es... ¿Ustedes han visto las manchas solares? Sí, han visto que son unos como sombras, sí, en el sol. Esos son las burbujas. Son burbujas que están dentro del sol. ¿Sí? Las manchas solares son burbujas. O sea, es como un proceso... Las burbujas es el proceso de convección. Eso, más simple. Entonces, ¿han visto cómo se transportan las burbujas en un líquido, en el agua cuando está hirviendo? Ese es el transporte de energía por convección. Lo mismo sucede en el sol. Entonces, las manchas solares son procesos de convección dentro del sol. Son como burbujas que hay dentro del sol. ¿Sí? Y bueno, de hecho el sol es una masa de oxígeno incandescente, básicamente. No, hidrógeno es una estrella gigantesca de muy joven. Lo que pasa es que las estrellas cuando empiezan a envejecer van generando otros elementos. Entonces, por ejemplo, tienen tanta fuerza que lo que hacen es pegar núcleos. Entonces los núcleos se pegan y forman nuevos elementos. Entonces, claro, empieza con hidrógeno, helio, oxígeno. Luego ya las que no son muy potentes llegan a carbono, como el Sol. De hecho el Sol se va a quedar en carbono, ¿sí? Y luego termina en una enana blanca. Entonces las enanas blancas básicamente son estrellas supermasivas, pero son diamantes, porque el diamante es carbono. Entonces ustedes podrían... Diamante. Hielo no puede... O sea, tú dices congelado. A hierro no. Hay algunas que son... Esas son las enanas... Hay enanas marrones. Hay algunas que se hacen de hierro, pero esas son las que son... me parece que son más grandes que el Sol. El Sol va a terminar en una enana blanca, que eso es diamante, es carbono cristalizado. Luego hay otras que son más grandes que el Sol, ya pasas de carbono, ahí empiezas a generar silicio y luego terminas hierro. Cuando son tan grandes y masivas que en lugar de tener ya el hierro, pasas del hierro al plomo. Entonces cuando ya tienes metales tan pesados, ¿sí? Lo que pasa es que ¿por qué la estrella se mantiene esférica? Es porque está en equilibrio dinámico. Existe la radiación por convección y radiación. La radiación es básicamente el transporte de calor, en cambio, por fotones. Los fotones que están transportando calor. Entonces, esas dos fuerzas de convección empujan para afuera. Y en cambio, la gravedad presiona. Entonces, la radiación por convección y por radiación se mantienen en equilibrio con la gravedad. En el momento en que ya es un metal muy pesado, se rompe ese equilibrio, ¿sí? Y entonces ya no deja escapar a los fotones. Entonces se va quedando, se va calentando más y se va produciendo metales más pesados, hasta que ya es tan pesada que hay dos opciones. Sí, no, tienes toda la razón. No, ahí es. Cuando explota, se queda como hay algunas que se quedan como una enana blanca y sale disparado todo el manto coronario, ¿sí? Un gas, como por ejemplo ¿cómo se llama? La nebulosa del cangrejo. ¿Han visto alguna vez una foto de la nebulosa del cangrejo? Entonces explota y queda ahí gas, ¿no? Gas, y en el centro del gas hay una enana blanca, ¿sí? O, en su defecto, se convierte en un agujero negro cuando ya son hipermasivas, ¿sí? Sí, son estrellas gigantescas, ¿no? O también puede ser que son sistemas binarios, o sea, dos estrellas. Están ahí dos estrellas. Por lo general, cuando son dos estrellas, la que sea, si existe un desequilibrio, una se hace más grande, empieza a absorberle el manto coronario. Entonces empieza a hacerse más masiva hasta que ¡pum!
Por lo general, las estrellas binarias por lo general tienden a hacerse agujeros negros. O sea, tú ves una estrella binaria y eso luego va a terminar en un agujero negro. O ya es. Ah, claro, que no lo ves todavía. ¿Sí? Bueno. A ver. Ahora, resolvamos la ecuación de Cauchy. Entonces, si recuerdan, nosotros le podemos expresar de esta forma, ¿no? Donde esto sería, la parte de la izquierda sería la derivada con respecto al tiempo, y en la otra sería la segunda derivada con respecto a x. ¿Ya? Por ejemplo, la ecuación de onda que nosotros estudiamos también podríamos expresarla de esa forma. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvíamos la ecuación de onda? ¿Se acuerdan? Íbamos y le igualábamos a una constante lambda, que decíamos que era la constante de separación, la variable de separación. Y la forma de solución que nosotros buscamos es, como es de separación, o sea, es un producto de una función que solo depende del tiempo y otra que solo depende de x. ¿Sí? Entonces, como yo planteo esta solución, derivo con respecto a x, y como f solo depende del tiempo, me sale como que fuera una constante, ¿no? ¿Sí? Saco la segunda derivada con respecto a x y me queda ahí, me sigue quedando f de t. Ahora hago lo mismo, pero ahora derivo con respecto al tiempo, y en cambio, en ese caso, g de x sale como que fuera una constante. ¿Sí? Ahora sí, reemplazo la ecuación 3 y la ecuación 2, ¿sí?, en mi ecuación de Cauchy. Y me queda esto, donde como ahora f y g son funciones que dependen, f solo depende del tiempo y g solo depende de x, yo ya puedo poner derivadas totales. ¿Sí? Entonces me queda eso, básicamente. Y eso yo ya le puedo reemplazar, voy a pasar la f a la derecha. O sea, esto me quedaría primero a la izquierda, le puedo poner un f', ¿no es cierto? Y a la derecha, en el centro, le puedo poner g2', ¿no es cierto? Paso f a la izquierda, g a la derecha, y me queda esto. ¿Sí? Entonces, yo con eso básicamente ya quedo una ecuación. Esto es una ecuación de primer grado y esto es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? La ecuación de primer grado me va a quedar que esto es igual, ¿qué función es igual a su integral? Una exponencial. ¿Ya? Entonces eso va a decir que varía exponencialmente con respecto al tiempo, y en cambio aquí me queda un movimiento armónico simple. ¿Sí? O sea, me va a quedar ahí un seno coseno. ¿Sí? Entonces básicamente ya sabemos la respuesta. Aquí están las dos ecuaciones que les estaba diciendo. Me quedan estas dos ecuaciones. La una es evidente que me va a quedar esta solución, y la otra en cambio me va a quedar la otra solución, ¿no es cierto? Que eso ya vimos. Multiplico los dos y ya tengo cómo es el comportamiento. Entonces, a ver, ustedes, yo les había dicho que les iba a mandar un trabajito en lugar del experimento, pero va a ser por 2 puntos, perdón, por 2 puntos. Entonces, el trabajito que les voy a mandar es que ustedes me van a, como taller, a resolver esto, pero la ecuación de Laplace. Eso ya está en SIL, en el libro de SIL ya está. ¿Qué es Laplace? Es lo mismo que Cauchy, pero en 2 dimensiones. ¿Sí? O sea, en lugar de tener un cilindro que le pongo en la base la conducción, ahora yo voy a tener una placa metálica. ¿Sí? Entonces el calor se propaga en 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Cómo se propagaría en 2 dimensiones? ¿Ya? Entonces, eso quiero que por favor hagan bien bonito. ¿Sí? No, para el próximo sábado. ¿Cuándo vamos a revisar para la revisión de notas? Sí, sí, sí. Adicionalmente en el WhatsApp les voy a poner unas 2 hojitas que son de ejercicios. Para los deberes. Sí, para los deberes que tienen que presentarme, pero eso ya al próximo sábado, ¿no? Y todo esto es en grupo. ¿Ya?
No, el deber sí es personal. Esto sí es en grupo. Pero esto es en látex, esto sí es en látex, lo otro no. Los ejercicios a mano. Solo esta comprobación. Sí, lo de la plaza sí en látex, lo otro a mano. Y lo que van a hacer es, ustedes van a hacer un diseño experimental. ¿Qué significa eso? O sea, van a diseñar el experimento, pero no van a hacer el experimento. Simplemente van a diseñar el experimento para poder comprobar la ecuación de Laplace. O sea, ¿qué significa? Ustedes, por ejemplo, les va a quedar una función de x y t, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, a este x en este tiempo, ¿cuánto me va a valer? ¿Sí? Y reproducen, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Ya? Pueden hacerlo en Excel, o sea, les va a quedar unas matrices. O los que ya saben programar pueden hacerlo en MATLAB, yo qué sé. ¿Ya? No es complicado. Bien. Eso para la próxima clase. Entonces veamos ahora un proceso isotérmico. Entonces para el proceso isotérmico es sencillísimo. Es muy parecido al adiabático, sino que el descenso de temperatura, el descenso de presión en el adiabático es más rápido. Es más rápido el adiabático. El isotermo, en cambio, ¿qué es lo que yo tengo? Presión inicial por volumen inicial, ¿sí? Sobre la temperatura es igual a la presión por el volumen sobre la temperatura. Se me va la temperatura y ya me queda ahí que la presión es igual a una presión inicial por un volumen inicial sobre V. Entonces, el trabajo que hace esto, el trabajo de un proceso isotérmico, la integral de P dB por dB desde el volumen inicial hasta el volumen final. Esto sería la integral de P sub 0 por B sub 0 sobre V por el volumen inicial hasta el volumen final. Entonces esto me queda P sub 0 por B sub 0 por el logaritmo natural de el volumen final sobre el volumen inicial. ¿Sí? Está de acuerdo. ¿Ya? Ese es el trabajo de un proceso isotérmico. Si es que es isotérmico, la variación de temperatura es 0, por ende la variación de energía interna es 0. Si la temperatura es constante, entonces la variación de temperatura es 0, y eso también pasa con la variación de energía interna. En conclusión, la variación del calor es igual al trabajo. ¿Sí? Bien, entonces mañana ya vamos a ver lo que es un ciclo de calor. En la primera hora vamos a ver lo que es la entropía. Y después de eso ya hacemos unos ejercicios en las 2 horitas siguientes. ¿Sí? Y con eso ya terminaríamos esta unidad. ¿Qué decía en esa de que el ciclo de calor en realidad no es? O sea, los procesos supuestamente que regresan por el ciclo de calor es decir, se aplica. Entonces, claro, revisarán lo que es el ciclo de Carnot, que el ciclo de Carnot es 2 adiabáticas con 2 isotermas. Ajá. ¿Sí? Sí, empieza con Bien, listo. presión del gas. Hasta ahí.